Ok, buenos días. Entonces, eh, el día de hoy vamos a comenzar o a revisar un nuevo tema. Ya vimos todo lo referente pues como a la primera parte que usted va a necesitar para resolver los temas y poder hacer propuestas de solución. En este momento lo que vamos a ver va a necesitar mucho de lo que es esas estructuras de repetición, dentro de las cuales usted puede también trabajar, generar o hacer propuestas de solución junto con todo lo que ya hemos visto, revisado y trabajado. Entonces no nos olvidemos que siempre hay una estructura general, siempre hay que declarar una información, siempre van a haber unas entradas, unos procesos y unas salidas. Y pues siempre debe haber un inicio y un fin de la propuesta, que en este caso pues sería el pseudocódigo. Dentro de esas nuevas estructuras podemos tener algunas que nos ayudan de una manera u otra a optimizar esa solución o esa propuesta para generar información de forma posiblemente más adecuada. Por ejemplo, yo puedo tener 50 variables indicando que cada variable pertenece, digamos, a un producto. Pero resulta que tener 50 variables pues no es óptimo. Hay que mirar otras opciones y generar otro tipo de propuestas para poder resolver y poder mostrar que la solución es mucho más efectiva con otras herramientas y desde otro punto de vista. Entonces, una forma que se puede trabajar o generar este tipo de propuestas es los arreglos. Una estructura donde yo puedo guardar información y determinar cuánta información voy a guardar. Claro, el problema de pronto de esta estructura o este tipo pues, de información que son los arreglos es que es estática. En el momento en que usted le dice, voy a guardar 20 datos, esos 20 datos no se pueden aumentar o disminuir. Normalmente trabaja pues con esta información y no se va a poder hacer más cosas de las que yo necesito si es el caso. De pronto, hasta cierto punto se puede manejar o controlar si son menos, ¿ya? Porque si yo tengo 100 opciones o 100 datos para guardar, yo puedo tener 200 espacios y decirle que pare cuando llegue pues al dato 100, porque no necesito más y pues el resto me sobra y lo puedo utilizar más adelante. Igual es saberlo manejar, saberlo controlar y pues poder llevar la información de la manera adecuada. El problema es cuando yo tengo los 100 exactos y por algún motivo, razón o necesidad, necesito, así sea uno más. Ahí en ese caso ya no puedo hacer nada, ya no puedo aumentar ese unito que necesito. Ya hasta ahí pues se me presenta el inconveniente pues al momento de querer tener más. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver en el caso de las hojas de cálculo, tiene un máximo. Entonces, a veces pasarse de ahí, pues no me permite y pues hay que utilizar otras herramientas. Las bases de datos sí me permite tener mucho más espacios, muchas más opciones. Bueno, entonces, todo ese tipo de cosas se pueden manejar de acuerdo a la necesidad y pues teniendo en cuenta esa información. Entonces, por eso siempre les digo que es muy conveniente y casi que obligatorio el análisis. Con el análisis yo puedo definir, yo puedo generar ciertas cosas para permitir trabajar otras. Entonces, ese tipo de ayuditas siempre son muy útiles para yo poder realmente dar una propuesta más adecuada. En el caso de los arreglos tenemos
arreglos en diferentes dimensiones, donde la dimensión pues tiene unas características. Entonces tenemos los arreglos unidimensionales o arreglos en una dimensión, donde normalmente de forma gráfica se puede representar como tener varias cajas de esta manera, y en cada caja yo puedo guardar información. La primera cajita o el primer espacio lo vamos a numerar o a identificar con una posición. O sea, todas van a tener una posición. O sea, que van a tener como una ubicación. Pero entonces vamos a identificar la primera posición con el número 0. ¿Por qué hago esta propuesta de trabajar con la posición 0? Porque de esa manera se maneja en muchos lenguajes de programación. Entonces, así cuando pasemos al lenguaje, no vamos a tener tanta confusión o enredo, porque aquí lo manejamos de una manera y el lenguaje lo maneja de otra. Entonces, la propuesta es que arranquemos en el número 0 y la posición final sea n-1. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Si yo tengo un arreglo donde tengo 20 espacios, o sea que va a tener 20 cajitas para guardar información, entonces arranca en la posición 0 y el tamaño es 20. Entonces la posición final es 20 menos 1, o sea que es 19. Esto me va a permitir tener todos los elementos o tener todos los espacios que realmente se supone que necesito para poder hacer el proceso. Y como les digo, si se me olvida alguno de ellos y no hago un buen análisis de las necesidades, pues posiblemente pueda tener inconvenientes porque me pueden faltar, perdón. Si sobra no es tanto problema, pero si faltan sí. Entonces esa es una cuestión que hay que tener muy en cuenta y muy clara. Entonces, como les decía de forma gráfica, pues como tener unas cajitas y en estas cajitas yo guardo información. Y esa información que yo guardo, pues depende de qué, del tipo que yo le defina. Entonces, si yo voy a guardar enteros, si yo voy a guardar reales, si yo voy a guardar caracteres, si yo voy a guardar cadenas, etcétera. Entonces, ahí de acuerdo a eso, pues en cada cajita pues cabe un dato. Eso con respecto pues a lo que es los tipos pues normales o conocidos para trabajar aquí. Si digo que un real, pues cabe un solo número, igual aquí y aquí, ¿ya? Y así sucesivamente. Si por ejemplo yo he trabajado con enteros, entonces yo puedo guardar datos positivos o negativos o cero, y en cada casillita identificada pues con el nombre, ¿ya? Identificada con el nombre del arreglo y la posición de la cajita, hasta que esta, así solita por decirlo de alguna manera, es como una variable. Entonces la cajita en la posición 0 es como si fuera una variable, estoy guardando tal dato, ¿ya? La cajita en la posición 1 estoy guardando tal dato. Entonces, yo aquí en este ejemplo tengo 10 cajitas que arrancan del 0 al 9. Es como si tuviera 10 variables, ¿ya? Como si tuviera 10 variables y yo puedo trabajar con esas 10 variables de la manera que a mí me plazca, de la manera que yo crea más conveniente, porque puedo hacer procesos, puedo sumarlos, puedo restarlos, puedo hacer una infinidad de cosas. ¿Cómo se trabaja entonces a nivel de pseudocódigo? A nivel de pseudocódigo, normalmente se le define el tipo de dato que va a guardar, el nombre del arreglo y el tamaño. ¿Qué es el tamaño? Pues la cantidad de elementos que usted necesita o que usted va a definir. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener enteros. Aquí, por ejemplo, edades, se llama el arreglo. Y aquí, digamos, el tamaño 40. Quiere decir que voy a tener 40 edades. Entonces, miren que yo defino solamente de esta manera la información con estas características y ya tengo muchas variables, porque entonces edades en la posición 0 es como una variable, edades en la posición 1 es otra variable, edades en la posición 2, etcétera. Entonces es como si yo tuviera 40 variables, que es mucho mejor a yo decir que voy a tener la variable edad 1, edad 2, edad 3, edad 4, hasta edad 40.
Esto ya no es óptimo, esto ya realmente no, eh, no es, pues no es factible utilizarlo. Entonces, pues, en ciertos casos se recomienda de esta manera. ¿Qué voy a hacer con esos datos? Puedo hacer cualquier cosa. Como les digo, yo puedo generar procesos con cada una de esas posiciones, o sea que cada una de esas variables, o pues con el arreglo en general, de acuerdo pues a la necesidad. Y eso es lo que hay que definir de forma clara en el momento en que se está haciendo ese análisis. Tenemos entonces este ejemplo, tenemos un arreglo de una dimensión que se llama num, de tamaño 5, o sea que va a aceptar 5 elementos y acepta enteros. Entonces aquí le digo guarde este número en la posición 0, este número en la posición 1. Entonces estoy guardando simplemente unos datos en cada una de las posiciones, o sea que cada variable ahora que representa una posición tiene un valor. Simplemente es. Y miren que va de 0 a 5, de 0 a 4. Y de 0 a 4 hay 5 elementos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 elementos, que es el tamaño de la regla. Y aquí genero un ciclo, donde con este ciclo yo imprimo lo que tiene cada una de esas variables. Yo puedo utilizarlos así individualmente, uno por uno, de acuerdo a lo que usted necesite, y puedo utilizarlos con el ciclo. Con el ciclo, entonces yo hago, en este caso, la impresión de los datos. De este ejemplo, hay un error. ¿Quién me puede decir cuál es el error de la información que está mostrando aquí? A ver, ¿qué me dicen por acá en el chat? No Está faltan las cortando. comillas dobles en escriba, profe. Entre comillas, profe. Bueno, las comillas no serían porque resulta que esta es la variable. Estoy imprimiendo la variable. Si coloco un mensaje, el número tal es, ahí sí, Profe, coma, no la es variable. el fin para. No, no es el fin para. Es otra cosa, por decirlo así, más delicada. Aquí no hay error para, fin para. Aquí cierra ya el ciclo. Solamente está, escriba la variable o el dato de la variable. ¿Quién más? ¿Quién me dice el error que está presentando en esta propuesta de solución? Mírenlo bien, detállenlo, acuérdense de todos los componentes que debe llevar. Profe, ahí donde dice que i es menor que 0. I menor que 0. No, aquí no hay ningún I menor que 0. Aquí dice ahí asígnale 0. Profe, la ubicación del 5. No, tampoco. En este caso, aquí es I menor que 5, o sea que llega hasta 4. Y acá pues es el tamaño, y acá pues simplemente es un valor que le está asignando la posición 0. ¿Quién más? Profe, los valores que está dando 5, 10, 15, 20, 25, ¿no sería 0, 1, No, 3? aquí es simplemente que este valor se lo asigno a la posición 0. O les digo, yo puedo tener el arreglo y es como tener 5 casillas. Entonces, en cada casillita aquí guardo el 5, aquí guardo el 10, aquí guardo el 15, aquí guardo el 20, ¿ya? Eso es lo que está haciendo simplemente aquí, guardando valores en cada una de las posiciones. Esto que está aquí, entre estos corchetes, son las posiciones, ¿ya? Y aquí lo único que estoy guardando es, en la posición 0, guárdeme el 5, en la posición 1, guárdeme el 10, en la posición 2, guárdeme el 15. Entonces, haga de cuenta que esta solita es una variable, ¿ya? Esta es otra variable. Aquí lo que yo estoy diciéndole es que tengo un arreglo que va a tener 5 casillas, donde guardar la información. ¿Quién más? Otra propuesta de error que
que se presenta aquí. Dígamelo. Profe, después del entre paréntesis de escriba no a punto y coma. En el caso del pseudocódigo no es obligatorio. Recordemos que el punto y coma es obligatorio o absolutamente obligatorio en los lenguajes de programación. Bueno, en muchos, por lo menos en el caso de C, si usted no finaliza con punto y coma, sí presentaría error. Si fuera lenguaje C, yo tendría que tener punto y coma aquí, 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 en todas estas tendría que tener punto y coma y acá al final también en el escriba. Entonces, en ese caso tampoco sería el posible error. ¿Quién más? Profe, perdón, buenos días. De pronto Buenos en días. el inicio escriba. En el inicio, no, o sea, aquí si yo quiero, pues coloco un mensaje, ya, si yo quiero, indicando escriba números de 5 en 5, alguna cosa así, sí se podría, pero eso no es un error, porque como les digo, si usted no lo coloca, pues el programa pasa, él trabaja y todo, y el único que no va a ver los mensajes, pues es el usuario, ya, pero en este caso es un error que no permitiría que ni siquiera el programa trabajara, porque es un error, digamos, lo que grave. Entonces, ¿qué error está presentando esta propuesta de solución? ¿Quién más? Profe, Dígame. ¿no es ahí en el I-5 punto y coma está separado del 5? Y menos, no, aquí lo que hay es i asígnele 0 y menor que 5. Ahí asígnele i más 1. No, aquí no hay error porque eso es la estructura y la estructura se escribe así. Recuerden, un inicio, un fin que se determina con una condición y el incremento. Mírenlo bien, mírenlo bien. Yo creo que no he escuchado pues que alguien ha dicho el error. Creo que no he escuchado. Si alguien lo No, dijo, profe, no sé cuál es el error. si alguien lo dijo y no lo escuché, me disculpan, pero hasta el momento la verdad no he escuchado que alguien haya dicho el error con respecto a este ejemplo. Ojo, este ejemplo y este ejemplo, que ya los vamos a mirar detalladamente, los tres ejemplos tienen el mismo error y yo simplemente los descargué o lo encontré en internet, los copié así, vi el error y dije, no lo voy a corregir. ¿Por qué? Porque es que usted puede encontrar cosas en internet donde muchas veces están incompletas o donde muchas veces le colocan pedazos, como dijo el compañero, de pronto un mensaje, sí, no le colocan mensajes o no le colocan cosas. Es más, en el libro muchas veces hay ejemplos que a uno le parece que están incompletos o como que le faltan cosas. Claro, muchas veces son mensajes referentes a lo que está haciendo la propuesta de solución. Entonces, ustedes deben tener mucha atención, mucho cuidado. Por eso en el parcial parte de eso era el análisis de un código, de un pseudocódigo, era el análisis de un pseudocódigo, porque si usted no lo mira, no lo comprende y realmente lo que le están diciendo allí está en chino, están jodidos, ¿ya? Es decir, yo subo la clase porque para eso la estoy grabando en este momento. Entonces, ojo, el error, como les digo, si alguien lo comentó y no lo escuché, me disculpa, de pronto puede haber sonado entrecortado y no lo... Dígame. En el fin para, pues decir, tendría que decir fin sí y luego fin, ¿no? No, porque es un para. Ojo, para, fin para. La estructura es esta. La estructura es un para y hay que cerrarla, fin para. Ojo, el sí sería con el sí, sí, fin sí. Si no, fin si no. Es pilas. ¿Ya? Entonces, cuando es para, se trabaja con el fin para. Cuando es sí, se trabaja con el fin sí. Cuando es el mientras, con el fin mientras. ¿Ya? Entonces, ahí no tiene que ver en este momento esa mezcla de yo decir para, fin sí, no, porque es muy aparte. Ya cada estructura tiene su fin, por decirlo de alguna manera.
¿Ya? ¿Alguien más Profe, que quiere? ahí dice que son 5 casillas. Dicen entero num 5. Ajá. Sí, son 5 casillas y como les decía, del 0 al 4, ojo, si arrancamos en 0, la última casilla es n-1. ¿Qué es n? En este caso sería 5. Entonces mire que aquí tenemos 5 variables. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Tenemos 5 variables o 5 espacios donde meter los datos. Entonces están los 5. Pero como arranca en 0, pues la última casilla es la 4. De 0 a 4 hay 5 espacios. ¿Ok? Bueno, entonces como les digo, si alguien lo dijo y no lo escuché, me disculpa. De pronto sonó cortado, de pronto el audio no funcionó, entonces de pronto por no lo escuché. El error aquí es sencillo. ¿Qué pasa con la letra i? ¿Qué pasa con la variable i? ¿Quién me puede decir qué pasa con la variable i? Que I sería 0 y en total sería 5, profe. No. I es 5. Si yo tengo algo que es muy importante, que es la utilización de las herramientas que tengo a mano, resulta que cuando hablábamos del algoritmo, pues hablábamos de cosas del mundo real, pues de lo que normalmente usted hace en el diario vivir. Resulta que usted va a hacer, volvemos a los ejemplos sencillos, va a hacer un huevo. Pero no tiene huevo. ¿Será que puede hacer el huevo? Creo que no, como berraco puedes hacer un huevo si no tiene el huevo. O bueno, si no tiene la paila. Pues digo no, digo yo, ¿no? En este caso, yo digo que voy a imprimir unos números utilizando un ciclo que necesita una variable de control para hacer el ciclo y la variable no está declarada. O sea que yo debo tener entero num5, i. Si yo no tengo eso, ahí hay un error. ¿Sí se acuerdan de eso? Si yo no defino o no declaro esa información, entonces yo debo tener, a ver dónde es que está la otra que no me salen, nunca me acuerdo dónde está el otro simbolito. Caraja madre. A ver, hombre, se me olvida dónde está. Listo. Num, y pues aquí como va el tamaño, falta la i. Si la variable no está declarada, ¿yo cómo voy a poder hacer esto? Entonces yo les he dicho, pilas cuando declaren las variables. Todas las variables que yo declare son las que yo puedo utilizar. Si yo no declaro variables, no tengo forma de utilizar la información. Entonces pilas que si de pronto, dentro de las variables o dentro de la información que yo tengo creada o declarada, me falta algo, se va a generar un error. ¿Listo? Entonces, el error es que falta la declaración de la i y en todas falta esa declaración. ¿Ya? Entonces, aquí falta coma i, acá también falta coma i, que es declarar la variable i como de tipo entero, con la cual voy a controlar pues esta propuesta. ¿Qué hace este segundo? En este segundo ya no ingreso datos así, aquí ya no le digo guárdeme estos datos que yo le estoy diciendo o que el programador le está indicando, sino que aquí sí le digo al usuario, ingrese 5 números. ¿Ya? Que lo que decía ahorita el compañero, claro, acá puede haber un título antes que diga registre 5 números, por ejemplo. Aquí los registro y después acá los imprimo. Escriba los 5 números. Ya no se olviden,
para, fin para. Dentro de este para está escriba, ingrese un número, lea el número en la posición I, o sea que él arranca la posición 0, la posición 1, la posición 2, hasta la posición 4. Cuando I es igual a 5, ya esto no se cumple, entonces ya no lo hace. Hay que controlar muy bien el inicio y el final, porque si yo me paso del tamaño, no va a funcionar. Si, pues, les vuelvo y les repito, si yo le digo que son 10, son 10. Si yo le digo que son 1000, son 1000. No va a generar más posibilidades, más espacio para meter más datos. Yo le dije que eran tantos, con eso se queda. Entonces ahí también tienen que tener mucho cuidado cuando yo registro o indico que el tamaño es 1 y quiero o necesito más información. Entonces ahí sí, no se puede pasar de eso. Entonces aquí se hace el proceso de pedir los datos, o sea que ya no los mete el programador, sino que los mete el usuario, y finalmente imprimirlos. Y en este último, tengo el arreglo de tamaño 5, tengo una variable entera que le llamo tam, a esa variable le asigno el valor de 10. Ahora le digo, ingrese un número de 0 a 9, porque como es menor, el 10 ya no lo haría. Con lo que les acabo de decir, ¿ustedes creen que aquí hay un error? ¿Quién me dice? Profe, pero en este caso ya no sería el I, sino que sería el TAN, ¿no? Correcto, iría hasta tam. Pero entonces, ¿habría un error hacerlo de esta manera? ¿Me escucho? Sí. Ojo, acabo de decirles el Profe, tamaño. pero no he declarado I, ¿no? También tiene que Sí, declarar I. exacto. Eso, O sea, la aparte de variable no se ha eso, declarado. sí, aparte de que ahí no se ha declarado, sí, que están los 3 ejemplos, ese primer error, ya se los comenté, listo. Y no se ha declarado, pero trabajándola de esta manera con respecto a lo que les acabo de decir, del tamaño, de los límites que maneja el arreglo, esto sería un error, así como se estaría haciendo aquí, ¿sería un error o no sería un error? Sí, porque dice que son 5 valores que da, ¿no? Y ahí Ajá. nomás hay 3, No, ¿no? o sea, ¿no? ¿Tres? No, o sea, por ahí era el asunto es por allí, pero no quiere decir que haya menos. Es todo lo contrario. Ojo, el arreglo es de tamaño 5, sí, correcto. Pero resulta que tam o esta variable no es de tamaño 5, es de tamaño 10. O sea, esta variable, el valor es 10. Si yo le digo que vaya de 0 a 10, bueno, perdón, de 0 a 9, porque recordemos que i es menor que lo que tenga la variable, o sea que va hasta un número anterior, entonces iría de 0 a 9. Y le digo que lea en la posición i, o sea que lee en la posición 0, 1, 2, 3, 4. Hasta 4 realmente llega. Cuando coge la posición 5 no existe. De 0 a 5 no existe porque realmente él va de 0 a 4. Entonces aquí ya hay un primer error porque realmente no va a llegar hasta allá. Cuando usted se pasa del límite, ya, él genera un error. Él puede decir que eso está bien escrito porque este error es más que todo de lógica. Este error es más de lógica que de que esté bien o no esté bien escrito. ¿Ya? Hacer un error de lógica, él lo pasa. Pero cuando usted comienza a ejecutar y a meter información, él en algún momento por allá brinca y genera el error porque se salió del límite. ¿Ya? Entonces, esas son cositas que también hay que tener en cuenta porque usted debe poder determinar con
la mayor seguridad posible el tamaño que usted necesita. Usted definió esta variable, este arreglo de tamaño 5, pero resultó que usted necesitaba meter 10 empleados. Ahí le toca es cambiar otras cosas. Entonces, eso es lo que hay que tener algo de atención y cuidado, porque suele suceder que a veces cierta información o ciertas determinaciones no se piensan simplemente por un análisis errado o incompleto. Y al tener ese tipo de inconveniente, pues, algo incompleto o realmente algo que no cubre lo que están pidiendo, entonces ahí pues se genera un gran inconveniente. Entonces, pues, tenga algo de cuidado en ese sentido. Bueno, entonces, ojo, si esto usted lo analiza, lo revisa, le da pues un uso adecuado, pues se supone que no va a cometer ese tipo de errores. Pero además de eso, pues también hay que tener en cuenta que todo lo que usted conozca, lo esté utilizando, lo esté manejando para poder darle salida a lo que realmente usted está tratando de manejar. Bueno, permítanme, les muestro otro ejemplito. Está como lentico mi amigo en un momento. Caramba. Se bloqueó y me cerró el Zoom, mira. Sí, yo ya le he dado ahorita último le he dado otra vez así. Y miro el ventilador y está girando, pero está... Caramba, madre. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok. Sí, profesor. Es que este computador, como dicen en casa de herrero, cuchillo de palo. Pero no está compartiendo nada. Listo, ya voy a compartir. ¿Ahí lo ven? ¿Lo están viendo? Sí, ahí sí. Listo. Entonces, miren, este es otro ejemplito. Mirando lo que les estaba hablando, entonces, yo puedo definir unos tamaños de acuerdo, pues, también a una información. Por ejemplo, tengo la variable tam y la variable i. A tam le asigno un tamaño. Aquí le estoy diciendo, pues, que es 10. Después, declaro la variable o declaro el arreglo que lo llamo num de tamaño tam. O sea que yo puedo declarar variables después, pero esas variables que yo declare, que yo cree, las puedo poner antes de usarlas. ¿A qué va con esto? ¿O a qué voy con esto? Por ejemplo, volvemos al ejemplo, el ejemplo del huevo. Yo voy a fritarme un huevo. Entonces tengo la paila, tengo Entonces comienza el proceso. Tengo el huevo, tengo la paila, tengo el aceite. Comienza el proceso. Entonces prendo la estufa, pongo la paila y ya le voy a echar el aceite. Entonces digo, ay no quiero aceite, quiero mantequilla. Tengo que ver si hay mantequilla. Ah, sí hay mantequilla. Entonces cambio la mantequilla, cambio el aceite por la mantequilla. Entonces le echo la mantequilla, ahí sí ya he hecho el huevo y listo.
frita el huevo. Entonces, es similar a lo que se podría ver acá. Yo tengo unas variables iniciales. Estas variables iniciales, a una de ellas le doy un valor para trabajar y después yo creo o declaro otra variable, en este caso un arreglo, donde puedo utilizar una variable anterior. Resulta que esta variable debe primero estar declarada o estar creada y pues debe tener un valor inicial o algún valor para yo poder decir que la voy a colocar como el tamaño del arreglo. Por ejemplo, ya aquí, en vez de colocarle esto, ¿se acuerdan que es un comentario, ¿no? Cuando le coloco el doble slash. Entonces, por ejemplo, yo le coloco, escriba, ingrese la cantidad de información, por ejemplo. Y le digo, lea TAM. Entonces, aquí yo le estoy diciendo al usuario, ¿cuántos datos va a registrar? Ya, entonces, bueno, lea TAM y entonces estoy creando el arreglo con esa información. ¿Ya? Así de alguna manera u otra también yo puedo entonces decir, no, pues yo le voy a preguntar al usuario que diga cuántos registros tiene o cuánta información es la que va a registrar para no colocarle que esta información sea tan estática, de que usted la cree con 50 y ahí se quedó, que usted la cree con 2 y pues ahí se quedó, sino que el cliente tenga la posibilidad de decirle, yo necesito tantos. Entonces él cree el arreglo con ese tamaño. Pero pues también hay que tener cuidado porque esto también es un arma de doble filo. Porque resulta que usted le da la oportunidad al cliente de registrar esa información, de hacer ese proceso. Y resulta que el cliente, ni a veces el cliente está seguro de qué tanto necesita. Entonces ahí puede generar aún más inconvenientes porque resulta que él dijo 20 y necesitaba más o necesitaba menos. Entonces ahí, ay no, y ahora cómo me devuelvo, cómo me salgo para volverle a dar tanta información, cosas así. ¿Ya? Entonces, por eso a veces hay que tener pues como todos los posibles caminos, todas las posibles salidas, donde pues en última lo que uno más busca facilitarle la vida y el trabajo al usuario. Entonces, pues esta también es una forma donde yo puedo declarar las variables después, pero eso sí, antes de utilizarla. Entonces, miren, yo la declaro aquí, pero ya la utilizo acá. Si yo la utilizo antes, voy a tener un error. Lo mismo pasa acá, yo la declaro aquí y después la utilizo acá. ¿Ya? Entonces, son las cositas que hay que tener cuidado y en cuenta. Otra cosita, por ejemplo, yo no declaro I aquí. Yo puedo venir y declararla acá. Entonces le coloco entero I. La estoy declarando. ¿Cuál es el problema de declarar una variable de esta manera? Para este caso, la variable I, que es entera, solo funciona aquí. O sea que yo la declaré, pero dentro de la estructura, dentro de esta estructura. Esta I que sigue más adelante ya no funciona, porque ella solamente trabaja aquí adentro. Eso le conoce como el ámbito. ¿Qué tanto cubre? Aquí solamente cubriría esto, o sea que me tocaría nuevamente acá declararla para que trabaje. ¿Ya? Entonces, esas cositas se pueden hacer, pero pues a veces esas cositas tienen muchas limitantes. Entonces, por eso hay que tener atención, tener cuidado con ciertas formas de trabajar y que a veces pues
ciertos autores también lo colocan, pero de pronto no comentan esas limitantes y pues la gente la trabaja y pues puede generar inconvenientes al momento de volver a utilizar la variable más adelante o de querer hacer algún proceso, etcétera. Entonces, por eso hay que conocer como esas especificaciones o características que se pueden dar para evitar errores o problemas, pues, en cualquier momento. La declaración de variables. ¿Qué pasa con la declaración de variables, Fernando? Coménteme. Nomás colocó la declaración de variables, pero que incompleto. No sé qué pregunta me quiere hacer. ¿No? Bueno. Continuemos. Estamos acá, más bien. Listo. Entonces, listo, Juan Miguel, cuénteme. No, profe, se me Escucho, levantó la pues. mano. Se le levantó. Ah, ya. Estaba expresándose. Listo. Bueno, entonces continuemos por acá. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, profe. ¿Están viendo el PDF? Listo. Ok. Ah, que no ha entendido. Bueno, pues de pronto le va a tocar a Brian ver el video. Igual escuche lo que sigue con los demás arreglos, con las demás dimensiones que tiene similitud con todo lo que hemos hablado. Entonces, para el caso del arreglo de 2 dimensiones o el arreglo bidimensional, normalmente se representa como lo que se conoce como una matriz, ¿ya? Entonces, la matriz, recordemos que tiene filas, tiene columnas. Normalmente, siempre las posiciones van a arrancar en 0. Entonces, para este caso sería fila y columna. Ojo, siempre es fila, columna. Entonces sería la fila 0, columna 0. Y la última posición, que sería acá en la esquina inferior derecha, es n-1, m-1. Entonces es algo como tener estas cajitas de la posición 0, 0, donde puede guardar elementos, de la posición 0, 1, 0, 2. Entonces hagan de cuenta cuando usted ve la hoja de cálculo. Ustedes saben que una hoja de cálculo tiene casillas. Esas casillas tienen unas posiciones, aunque ahí las muestran con letras y números A1, B1, C1, etcétera. Aquí pues normalmente representa pues ya de forma numérica. Entonces vamos a tener la posición 00, 11, 02, etcétera. Entonces cada una de estas cajitas es un espacio para yo guardar información. Y la primera posición, como les decía, la 00, y la última es la n-1, m-1. Entonces filas por columnas. Entonces vamos a tener algo así. Entonces la fila, la columna, posición 00, posición 01, posición 02, posición así. Entonces van cada una de ellas pues intercambiando entre fila y columna. ¿Cómo representa en pseudocódigo? Lo mismo, el tipo de dato que yo voy a guardar, el nombre del arreglo, en este caso el nombre de la matriz, cuántas filas y cuántas columnas va a tener entonces mi estructura. Cuando yo quiero saber cuántos elementos tiene mi arreglo, en este caso el de 2 dimensiones, multiplico filas por columnas. Entonces, si yo digo que es un arreglo de 5 filas y 5 columnas, entonces yo sé que tengo 25 elementos. Si yo tengo un arreglo de 10 filas y 10 columnas, pues tengo un arreglo de 100 elementos. ¿Ya? Entonces, cuando multiplico las filas y las columnas, entonces me da para decir cuántos elementos voy a tener o cuántas cajitas voy a tener para guardar yo los elementos o esa cantidad de elementos que me indica. Entonces, por ejemplo, tenemos un arreglo de 2 dimensiones
que le llame datos de tipo entero y que es de 3 filas y 3 columnas. O sea que tengo 9 espacios para guardar información. Entonces yo guardo espacio en la posición 00, guardo una información en el espacio 02 o en la cajita 02, guardo otra y así. Aquí estoy guardando simplemente datos al azar. Entonces es muy similar a lo que vimos o hablamos para el arreglo de una dimensión. Cada posición es una cajita. Y en cada posición yo puedo guardar elementos. O sea, el programador puede registrarlos directamente. O usted le puede decir, por favor, registre los elementos, ¿ya? Y pues, unos mensajes de salida. El primer dato en la primera columna está el último dato de la tercera. Entonces, simplemente, pues, imprimo la variable o las variables que yo necesite. Perdón, o también lo hago con ciclos. Recordemos para el caso del arreglo de una dimensión, utilizamos un ciclo porque es una sola variable, una sola posición. Ahora resulta que como aquí manejamos 2 posiciones, que es la fila y la columna, entonces vamos a necesitar 2 ciclos. Una que controle las filas y otra que controle las columnas. ¿Ya? Aquí hay que pues simplemente identificar la información porque algunos usuarios utilizan, algunos autores utilizan N o M como variables, otros utilizan AB, otros utilizan XY y otros utilizan IJ. Este es como el más común cuando se trabaja con IJ para el control de las filas y las columnas. I representa la fila, J representa la columna. Entonces, en este ejemplo, que es un poco más extenso, se va a registrar las ventas de unos vendedores en el año. Entonces, en los 12 meses. Entonces, introduzca el nombre del vendedor, introduzca cuánto vendió por mes. Entonces, aquí registra la información. Entonces, mire que utiliza IJ, ¿ya? Para controlar esa información de cada uno de los datos que se están solicitando. Y después se pide el total y promedio de ventas por vendedor, y el total y promedio de ventas por mes. Entonces ahí hay que tener también unos controles porque una cosa es por vendedor y pues otra cosa va a ser por mes. Aquí es un vendedor cuánto vendió en 12 meses. Acá es en un mes cuánto vendieron los vendedores, valga la redundancia. Entonces igual como ejemplo lo pueden mirar, lo pueden analizar, aplíquenle la lógica, ojo, vea, para, fin para, acá está otro para, fin para. Aquí en este momento solamente está el escriba, el lea y la estructura de repetición. No hay así, sí, tal cosa, pero todo eso se puede combinar, todo. ¿Ya? Por ejemplo, yo decirle, si promedio fue menor a tanto, entonces se gana un regaño. Si fue mayor a tanto, entonces se gana un bono, cosas así. Todo eso yo lo puedo mezclar, utilizar, bueno, etcétera. Entonces, pilas y miren bien este tipo de información. Y finalmente, pues los arreglos en 3 dimensiones. Este es el más como pues a nivel de lo que utilizaremos. Cuando hablamos ya de 3 dimensiones, ya es como ver el cubo de Rubik. Entonces vamos a tener cajitas donde hay filas, columnas y profundidad. O sea que tenemos en 3 dimensiones. Como les digo, algunos utilizan IJ y en este caso la K. Otros utilizan XYZ, otros utilizan ABC, etc. La idea es que usted sea la variable que utilice para identificar, para controlar, para gestionar el manejo de su arreglo, usted realmente siga trabajando con el mismo. Si utilizó XYZ, pues entonces XYZ, suma XYZ, hace el recorrido con XYZ, bueno, etc. Entonces, es
mirar bien eso. Muchas veces uno utiliza una variable y se acostumbra mucho a ella, entonces uno sigue utilizando la misma variable. Entonces vuelve y juega aquí la posición, entonces filas, columnas, profundidad. Entonces está la posición 0, 0, 0, recordemos que ya son 3 dimensiones. Y pues la posición final n-1, m-1 y p-1. Y normalmente, ¿cómo se llena? Haga de cuenta que usted tiene varias matrices unidas. Y entonces usted llena esta matriz primero y después salta a la matriz de atrás y después salta a la siguiente matriz y así. Entonces, pues, la posición inicial es la que está delante en la parte superior izquierda y pues cada vez que va llenando, pues se va yendo hacia atrás, o sea, se va corriendo en profundidad. Y pues la última casilla que usted llena normalmente es la que está en la parte de atrás, en la zona inferior derecha. Entonces, esta es como uno normalmente hace el recorrido para el proceso, llenado y demás de cada una de estas casillas cuando las lleno todas, ¿no? Cuando voy llenando todas las casillas, todos los espacios. ¿Qué sería un pseudocódigo? Entonces lo mismo, el tipo de dato, el nombre del arreglo, ya usted verá qué le coloca, lo que usted necesita, lo que usted requiere, etcétera. ¿Cuántas filas, cuántas columnas y cuál es la profundidad? ¿Cómo hago para yo saber cuántos elementos hay? Lo mismo, filas por columnas por profundidad. Entonces, si yo tengo 10 filas, 10 columnas y 10 de profundidad, pues ya sé que tengo 1000 elementos o 1000 espacios para guardar los datos. Entonces vamos a unos ejemplos que están en lenguaje C. Entonces, este dice los elementos de un vector de un número entero toma el valor de 0. Ojo, un detallito que de pronto qué pena me está pasando. En el caso de los arreglos de una dimensión, hay que tener en cuenta que en algunos lenguajes de programación, el arreglo de una dimensión y el vector son cosas diferentes. Muchos autores lo tratan como algo igual, vector, arreglo de una dimensión. Pero resulta que en algunos lenguajes el vector tiene unas características, unas funcionalidades, unas utilidades, etcétera, que no tiene el arreglo de una dimensión. Entonces ahí hay que tener cuidado porque a pesar de que los autores lo manejen igual, lo tengan pues de esa forma identificado y demás, para los lenguajes de programación pueden haber diferencias. Entonces, a veces toca también pues como reconocer esas posibilidades. Entonces, a veces un vector es muy diferente a un arreglo de una dimensión. Entonces, como les decía, pues aquí los elementos de un vector o arreglo de una dimensión para el caso. Y pues tenemos entonces la librería, la stdio y la stdlib. Esta es el estándar de entrada-salida y esta es la librería estándar. Ojo, a veces hay que tener cuidado cómo se escribe porque la gente confunde. Dígame. Cuénteme. Disculpe, no lo escuché. ¿Qué me decía? Que le está cortando mucho. Ah, caramba, qué vaina. No, pues que estamos como con problemas de conexión de internet, mejor dicho. Bueno, esperemos pues, no sé cómo habrá quedado, cómo quedará la grabación. Bueno, como les decía, hay que tener en cuenta estas librerías para las funcionalidades que ustedes van a necesitar en el momento de utilizar el lenguaje. Y hay que tener cuidado cómo se escribe. Por ejemplo, esta es stdio. Estándar de entrada y salida. El estándar de entrada es el teclado y el estándar de salida normalmente es el monitor. Pero la gente le escribe estadio, escribe estudio, escribe otra cantidad de cosas totalmente diferentes y pues el programa después dice que hay un error por que la librería no existe, ¿ya? O porque no encuentra la librería necesaria para hacer ciertas cosas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, miren, aquí estoy definiendo una variable
por el valor de 100. Esta es una forma de declarar la variable. Defino una variable con el valor de 100 y le digo entonces que el arreglo que llamo vector de una dimensión de tipo entero, pues va a tener 100 espacios y la variable i. Y aquí en este ciclo, que esta es una forma cuando yo tengo una sola orden, entonces a veces no es necesario colocar el inicio y el fin de la estructura, pero es con una sola. ¿Ya? Aunque a mí me gusta muchas veces colocarle ese inicio y ese fin, así sea una sola, para que se vea más ordenadito, que se vea mejor. Entonces aquí lo que hace es llenar de ceros el arreglo. A todo el arreglo le pone cero. Eso es lo que está diciendo aquí. Todos los elementos toman el valor de cero, o sea que lo llena de cero. Ya. En este caso es encontrar el mayor de más de 3 números. Había hecho un ejemplo con 3 números y se comparaban todos los números con puros if o con puros sí, sí, si no, ta, ta, ta. Aquí él hace primero el llenado del valor, registra los valores y después él hace la comparación con un ciclo y por medio del arreglo. Entonces él va haciendo esa comparación y va mirando cuál es el mayor de cada una de las posibles posiciones. Entonces miren que de esta manera al final yo tengo todos los datos los puedo comparar. Aquí le estoy diciendo si el arreglo en la posición tal es mayor a mayor o C es igual a 0. Esto es un O. Esto que está aquí es un O. Es igual a 0. Entonces a mayor asígnale lo que esté en la posición tal. No, o sea que le asigna el valor que está aquí, se le asigna la variable mayor. Lo hace con un ciclo, lo hace más rápido y saca el valor que necesito. Al final pues le dice el mayor es mayor. Listo. Y este system pause pues es para generar una parada. ¿Ya? Y finalmente pues, no, creo que hay otro más. Esta es una matriz, son matrices de 3×3. Miren que definí o creé la variable talla con valor de 3. Todas tienen fila y columna de tamaño talla, o sea que todas tienen fila y columna de 3×3. Y aquí lo que hace es llenar la matriz con unos ciclos, I, J, es filas, columnas. Llenar la matriz A, llenar la matriz B, está, escriba, lea, y hace el proceso de suma. Entonces miren qué es lo que hace o qué dice el enunciado. Suma de las matrices y producto, o sea, multiplicación de las matrices. Y de una vez dice con números en coma flotante. Este coma flotante es arreglos, son datos de tipo real. Entonces, float. La suma es sencilla. Aquí está sumando y lo guarda en el otro arreglo o matriz que tiene. Pero la multiplicación sí tiene unas características, tiene unas normas para poder yo multiplicar matrices. Eso no es así como así. Entonces, aquí tiene su cuento para yo poder multiplicar 2 matrices. Y finalmente, pues, imprimir o mostrar los resultados. Entonces, la matriz de suma y la matriz de multiplicación. ¿Listo? Y pues en este caso, un arreglo de 3 dimensiones donde tengo 1000 números. O sea que tengo de 10 por 10 por 10. Es el tamaño. Simplemente cojo el arreglo en la posición que me defina la estructura de repetición. Utilizo la función random. ¿Qué hace random? Random coge números al azar. Simplemente va sacando números al azar. Un minutico.
Bueno, entonces mire que la función random lo que hace es sacar números al azar y comienza a guardarlos en el arreglo, ayudado con las estructuras de repetición para poder hacer el recorrido de las filas, las columnas y la profundidad. Entonces siempre va en ese orden, primero la fila, después la columna y finalmente pues la profundidad. ¿Listo? Aquí entonces después de llenarlo, pues entonces imprime la información. Ojo, como es arreglo de 3 dimensiones, pues no lo va a imprimir en 3D. Se hace la forma para que imprima como matriz, entonces imprime la cara de adelante, después imprime la de atrásito, después imprime la de atrásito, así como mirábamos el gráfico anterior, recordémoslo. Entonces para la impresión es como yo imprimir primero esta, después la que está atrás y después la que está atrás. ¿Ya? Entonces lo va imprimiendo así, imprime esta matriz, después la matriz que está atrás, la siguiente, etc. Entonces, eso es lo que hace en el momento de imprimir arreglos en 3 dimensiones. Se va imprimiendo como matrices y va mostrando pues esa información. Igual, la idea es que se vean todos los elementos y que los elementos pues como tal estén organizados o estén gestionados de acuerdo a su necesidad. ¿Listo? Bueno, entonces por ahora voy a parar la grabación. Muchas gracias.